Capítulo 21. El sol distante comenzó a ponerse cuando un nuevo día falleció en un abrir y cerrar de ojos, acompañado de un viento suave pero frío que indicaba que el invierno estaba cerca. Una hermosa luna colgaba en el cielo. Desafortunadamente, era casi imposible verlo ya que la luna estaba oculta detrás de nubes oscuras. Liu Fei estaba sentado en la habitación de Susan. Por alguna razón, se sentía como si se estuviera sofocando en la habitación. Era tan silencioso que era tortuoso. Ella no trató de salir de la habitación todo el día, siempre sospechando de su entorno. Inicialmente, todavía tenía la esperanza de que el Palacio Celestial iba a localizar su paradero tan pronto como descubrieran que había estado desaparecida. Desafortunadamente, sus esperanzas pronto fueron aplastadas cuando temprano en la mañana, Susan regresó a la habitación y colocó el anillo aura alrededor de su dedo anular. Ella no tenía idea de dónde recibió ese anillo, pero ella entendió su propósito. Era un anillo que podía ocultar su aura, lo que hacía imposible que alguien la localizara a través de cualquier método de detección. Lo que era aún peor era que ella misma no podía quitarse el anillo aura. Solo la persona que colocó el anillo aura en sus dedos podría quitárselo. O eso, o ella necesitaba la ayuda de un cielo celestial para quitarse ese anillo. Desafortunadamente, ambas opciones eran imposibles de lograr. Lo único que valió la pena consolarse fue que no tuvo que ver la cara de Susan todo el día. Además de los pocos momentos que pasó dentro de la habitación por la mañana al colocar el anillo en su dedo, no había estado en la habitación en absoluto. De hecho, no había visto a Susan desde la mañana. Todavía podía recordar lo solemne que se veía en la mañana cuando regresó, como si algo le estuviera preocupando. Encontrarlo tan preocupado fue algo agradable para Liu Fei, ya que significaba que no podía prestarle atención. Ella realmente esperaba que sus problemas fueran porque el Palacio Celestial envió a algunas personas aquí. Desafortunadamente, ella no podía estar segura. Lo que fue aún más sorprendente para ella fue que Susan no le dificultaba demasiado las cosas. De hecho, la había estado tratando como a una invitada. Por la mañana, un delicioso desayuno fue entregado a su habitación. Fue lo mismo para el almuerzo. A pesar de eso, Liu Fei todavía no quería decirle nada. Me dio 2 días. Un día casi ha terminado, dejando solo un poco más de un día. Desde que escuchó lo que Susan quería de ella, había estado teniendo dolor de cabeza. Su cabeza palpitaba. Fue la primera instancia en su vida donde se sintió tan indefensa. No pudo evitar pensar en su hermano mayor, que siempre solía decirle que el mundo exterior era más peligroso de lo que jamás imaginó. Desafortunadamente, ella nunca le creyó. Siempre tuvo fe en su fuerza y la reputación del Palacio Celestial. No tenía idea de que la primera vez que saliera del Palacio Celestial para explorar el mundo, iba a sufrir tanto. Estaba asustada, pero trató de mantenerse fuerte. Actualmente, en otra habitación del castillo, Susan estaba sentado en una silla en una habitación con poca luz. Sus expresiones eran solemnes mientras miraba a un joven inconsciente cerca de sus pies. Xia y Huang se paró en la distancia con las manos detrás de la espalda. Estaba un poco confundido, pero no lo mostró. Justo al lado de Susan, el espíritu del libro se paró con una sonrisa intrigada en su rostro. La cena se entrega a la santa. La voz tranquila de Susan cayó en los oídos de Xia y Huang. Xia y Huang asintió. ¿Cómo querías? Bueno. Puedes irte. Xia y Huang se dio la vuelta en silencio y salió de la habitación, sin olvidar cerrar la puerta detrás de él. Tenía mucha curiosidad sobre lo que el tercer príncipe iba a hacer con el joven. Todavía recordaba la mañana. Acababa de regresar del palacio del emperador con los artículos. Por alguna razón, sintió como si escuchara a Susan hablando al aire libre. Sin embargo, no pensó demasiado en eso. Fue solo cuando Susan le dio una extraña orden que se preguntó qué estaba sucediendo. Me pregunto por qué Su Alteza me pidió que saliera y capturara a un joven prodigio con al menos un espíritu celestial de 5 estrellas. Tenía tantas preguntas, pero simplemente hizo lo que le dijeron. Cuando regresó con el joven prodigio después de secuestrar cuidadosamente uno, pensó que descubriría el propósito del tercer príncipe, pero todavía estaba en tanta oscuridad como en la mañana. No es fácil encontrar prodigios con espíritus celestiales de 5 estrellas o más alto grado. Cada uno de ellos ha sido reclutado por sectas fuertes o las 4 familias principales. Esta vez tuve la suerte de encontrar uno. Eso también,
uno que había alcanzado el segundo grado de reino general celestial. Mientras Ia y Juan hablaba consigo mismo mientras caminaba por los largos pasillos vacíos, Susan finalmente se movió. Miró la marca de la estrella del joven inconsciente. La marca estelar tenía 5 estrellas más pequeñas dentro de la marca estelar, lo que demostró que tenía un espíritu celestial de 5 estrellas, que no era débil de ninguna manera. De hecho, se decía que las personas con espíritus celestiales de 5 estrellas o de mayor grado eran prodigios que eran apreciados por casi todas las fuerzas. Esta vez, realmente me siento como un villano. Susan murmuró suavemente antes de colocar su palma sobre la marca estelar del joven. Fiesta. No tenía idea de si su espíritu celestial aún podía entenderlo, o no. Sin embargo, estaba harto de escuchar al espíritu celestial decir solo una palabra todo el día. Hambriento. También notó una cosa más esta vez. Cuanto más hambriento era su espíritu celestial, peor se sentía. Era como si ambos estuvieran conectados directamente. A pesar de que el espíritu celestial de devorar no respondió, Susan podía sentir que estaba despierto. Un extraño y misterioso poder surgió en las profundidades de su alma. Susan sintió como si todo su cuerpo estuviera lleno de este extraño poder. Un aura celestial oscura cubrió su mano derecha que se colocó sobre la marca celestial de 5 estrellas. Capítulo 22. Convertirse en un guerrero celestial. La cara del joven inconsciente comenzó a ponerse pálida como si todo su cuerpo tuviera dolor. Al mismo tiempo, Susan sintió como si su cuerpo estuviera absorbiendo con avidez el aura celestial del hombre. Esta fue una sensación extraña pero maravillosa. Se sentía como si se estuviera volviendo más fuerte. El espíritu celestial de 5 estrellas del joven trató de resistir. Sin embargo, su resistencia no significaba nada para el espíritu celestial de devorar. Era como si una hormiga estuviera tratando de detener con fuerza un gran carro. El espíritu celestial de 5 estrellas fue devorado completamente por el espíritu celestial de Susan. La marca estrella en su ojo izquierdo también se volvió un poco más sólida. Dentro de su Star Mark, ya había infinitas pequeñas estrellas. Sin embargo, nadie notó que una pequeña estrella más apareció dentro de su marca de estrella celestial. Todo el proceso solo tomó menos de 5 minutos antes de que terminara. Susan se sentó en la silla. Su rostro estaba lleno de asombro. Incluso él no había esperado esto. Inicialmente, un espíritu celestial podría ayudar a una persona a absorber el aura celestial de la naturaleza para que un guerrero celestial pudiera reunirse lentamente para fortalecerse. Sin embargo, su espíritu celestial trabaja de manera completamente diferente. El método habitual era lento. Sin embargo, cuanto mayor sea el grado del espíritu celestial, mayor será esta velocidad. Desafortunadamente, incluso un espíritu celestial de grado 9 fue lo suficiente rápido como para hacer que una persona salte de un mortal a un guerrero celestial de grado 1 en una semana como más rápido. Completamente contrario al sentido común de este mundo, Susan ya había saltado de un mortal a un guerrero celestial de grado 7 en un instante. Su espíritu celestial no solo devoró el espíritu celestial de las 5 estrellas del joven, sino que también devoró todo el aura celestial del joven. Purificó todo el aura celestial que devoró del joven y lo convirtió en el aura celestial de Susan, convirtiéndolo en un guerrero celestial de grado 7 de una sola vez. El hombre inconsciente, por otro lado, se convirtió en un mortal completo. No solo perdió su espíritu celestial de las 5 estrellas, sino también toda su fuerza. No me dijiste que esto me hará más fuerte. Susan se volvió hacia el espíritu del libro a su lado mientras sentía la extraña fuerza con la que su cuerpo estaba lleno. Sentía como si pudiera dejar un pequeño cráter en el piso de concreto con un solo golpe. A pesar de que no era tan fuerte como Yufei, que era el general celestial de 9º grado, con su trampa, no creía que le llevaría mucho tiempo ponerse al día. Tal vez realmente pueda usar la tierra del caos para mi ventaja. Anteriormente, era un mortal. No importa cuánto quisiera usar la dinastía Maelstrom para su beneficio contra el Palacio Celestial, era imposible con su fuerza. Sin embargo, con cómo era, esto ahora era posible. Además, esto también era lo que tenía que hacer. De acuerdo con lo que el espíritu del libro le dijo, su espíritu celestial solo devoró 5 estrellas o un espíritu celestial superior, como si los espíritus celestiales de menor grado no fueran lo suficientemente deliciosos. Desafortunadamente, eso es también lo que era tan problemático.
La dinastía eterna no era muy pacífica. Podía tomar algunos prodigios del espíritu celestial de las 5 estrellas, pero esa no era una solución a largo plazo. Si los prodigios de 5 estrellas desaparecieron, en una semana, toda la dinastía se pondría alerta. Además, no era como si fuera fácil secuestrar a guerreros celestiales de 5 estrellas, incluso para Xia y Huang. Esos prodigios eran preciosos para sus fuerzas después de todo. La mayoría de ellos estaban protegidos. Por el contrario, la Tierra del Caos no tenía reglas. No era como si la Tierra del Caos también careciera de prodigios talentosos. Cuando lo pensó, ese era el coto de caza perfecto para alimentar a su espíritu celestial y al mismo tiempo fortalecerse. Además, en el camino, también podría pensar en una forma de usar la Tierra del Caos contra el Palacio Celestial. Anteriormente, tenía que confiar en la fuerza de su padre, que no era demasiado confiable ya que venía con muchas restricciones. No podía revelar sus secretos a los demás. Este secreto era demasiado peligroso después de todo. Actualmente, no tenía suficiente fuerza. Todavía tenía que pisar con cuidado, al menos hasta que fuera lo suficientemente fuerte. También necesito hacer algo con mi Star Mark. Es demasiado llamativo en mi ojo izquierdo. No es simple. Usa un parche en el ojo. El espíritu del libro sugirió, solo para que Susan le diera una mirada extraña. No había forma en el infierno de que iba a usar un parche en el ojo. Si su padre se enteraba de su parche en el ojo, iba a enviar a todos los doctores del Palacio Real para asegurarse de que estaba bien. Usar un parche en el ojo era como decirle al mundo entero que había algo mal con su ojo izquierdo. Además, no quería usar un parche en el ojo en primer lugar, ya que parecía estúpido. Cuando estaba en el palacio, no tenía que preocuparse de que sus guardias vieran su marca celestial. Sus guardias eran absolutamente leales a él. En cuanto a Yufei, no era como si estuviera planeando dejarla irse pronto. El crimen de secuestrar a la santa del Palacio Celestial fue bastante grave después de todo. Así que incluso si ella vio, no importaba. En todo caso, iba a hacer que se comportara aún más. Hay muchas habilidades únicas para los guerreros celestiales que pueden usar con solo un poco de su aura celestial. Debe haber algo entre esas habilidades que puedo usar. Tal vez debería pedirle así a Ei Huang que me consiga uno que pueda ayudarme a ocultar la marca celestial en mis ojos. Susan salió de la habitación. Llamó a algunos guardias y les dijo que trataran con el joven dentro de la habitación, antes de partir. De vuelta en su habitación, Liu Fei acababa de terminar su cena. Sin embargo, fue solo ahora que comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. Su cabeza estaba mareada y su cara estaba enrojecida. Miró los platos vacíos antes que ella, dándose cuenta de algo. Susan, bastardo. Su rugido llenó toda la habitación. Capítulo 23. Los pasos de una sola persona resonaron en el pasillo con poca luz. Susan caminó a la cabeza, acompañado por el espíritu del libro. La mujer de cabello oscuro todavía se veía igual que antes, pero sus alas ya no estaban presentes. Era como si los hubiera hecho desaparecer, encontrándolos algo innecesarios en el interior. En cualquier caso, solo los reveló en primer lugar para facilitar que Susan creyera en su explicación. Sigues apareciendo y desapareciendo. ¿A dónde vas cuando desapareces? Susan preguntó con calma. No me digas que me extrañas cuando me vaya. Una risa melodiosa resonó en el pasillo, haciendo que la mujer de cabello oscuro pareciera aún más encantadora. Desafortunadamente, aparte de Susan, nadie más podía verla así. ¿Cómo si? Susan puso los ojos en blanco. Como había estado con el espíritu del libro durante bastante tiempo, se había dado cuenta de que ella no era una persona seria en absoluto. Si uno fuera solo por las miradas, ella parecía como si fuera una reina fría que bajó del cielo. Sin embargo, solo cuando habló con él estaba claro que era como una niña a la que le encantaba hablar. Tal vez porque no había muchas oportunidades para que ella hablara con la gente. El diario de su padre no mencionaba ningún espíritu del libro. Su padre aprendió todo él mismo. A partir de ese momento, Susan tenía claro que no era frecuente que el espíritu del libro pudiera salir y hablar con sus anfitriones. No estaba seguro de si era una excepción porque tenía algo especial o por el último deseo desconocido de su padre. No importa que, todavía se sentía algo aliviado de tener el espíritu del libro para ayudarlo a navegar a través de los diversos secretos del libro. Eso me recuerda.
Es muy inconveniente que no tengas un nombre, especialmente cuando no estás aquí. ¿Tienes un nombre al que quieres que te llame cuando te necesite?, preguntó Susan. A pesar de que no era notable, había estado igualando su ritmo con el ritmo de la mujer de pelo oscuro, caminando intencionalmente más lento. La liberación inicial de este capítulo ocurrió en el sitio N0V3LB1ON. La mujer de cabello oscuro parecía estar perdida en algunos pensamientos. Ella no respondió de inmediato, como si ella misma no pudiera recordar un nombre que alguna vez le gustó. De hecho, por lo que recordaba, no dejó el libro de los deseos en el pasado. Así que la mayoría de los nombres que recibió se asociaron con el libro ella misma. La mayoría de las veces, la gente solo la maldijo, lo que no le importaba. Ella lo encontró divertido. Cuando la gente obtuvo el libro por primera vez, a menudo estaban llenos de elogios, especialmente cuando se cumplían sus deseos codiciosos. Sin embargo, cuando tuvieron que pagar, todos se comportaron como si fuera un demonio que había arruinado sus vidas. Ella nunca le dijo a nadie que usara el libro, pero toda la culpa era suya. No era como si pudiera cambiar las reglas del libro. Ella era solo un espíritu del libro y no el creador del libro. A través de los siglos, todo lo que recibió fue odio de la gente. Con el tiempo, ella también comenzó a perder interés y fe en los anfitriones del libro, ya que era el mismo ciclo una y otra vez. No fue hasta el último deseo del padre de Susan que finalmente la obligó a salir. Incluso entonces, ella no esperaba que nada cambiara. Estaba segura de que el joven también la odiaría y la maldeciría cuando supiera lo que le sucedió a su familia y la participación del libro. Ella ya estaba preparada para ser odiada cuando salió. Sin embargo, para su sorpresa, la realidad era algo diferente. Aunque Susan estaba triste por lo que le pasó a su familia, no la odiaba. Entendió el principio central del libro. Era que el libro no forzó a nadie. Así fue como se hizo funcionar. Susan no solo no la odiaba, sino que también hablaba a menudo con ella como si los dos fueran amigos y aliados. Para una persona que había estado sola durante miles de años, presenciando solo avaricia y odio, Susan fue un cambio que la tomó por sorpresa. Ni siquiera se dio cuenta cuando sucedió, pero comenzó a esperar que las cosas siempre se quedaran así, por una eternidad. Miró en silencio a Susan, que caminaba a su lado. Ya había notado cuán considerado estaba siendo Susan al ralentizar intencionalmente su ritmo en lugar de decirle que caminara más rápido. Ni siquiera se dio cuenta de cuál era ese extraño sentimiento dentro de ella, pero se sintió feliz. ¿Qué tal si me das un nombre?, preguntó mientras giraba la cabeza hacia el otro lado, sin mirar más a Susan. ¿Estás seguro? Soy muy malo con los nombres. Si insistes, entonces no me odies si no te gusta el nombre que se me ocurrió. No te odiaré. La mujer de cabello oscuro sacudió la cabeza ligeramente. Susan ya no hablaba. Todo el lugar se quedó en silencio cuando comenzó a pensar en un nombre. Había miles de nombres en su mente, pero era difícil encontrar uno en el acto. Sinren. Después de una breve pausa, finalmente articuló una palabra. Sinren. La mujer de cabello oscuro miró en dirección a Susan. ¿De dónde vengo? Significa algo similar a la fe o la confianza. Susan explicó. Con el tipo de situación en la que estoy, solo puedo confiar en ti en todo este mundo. Aunque espero que no rompas esta confianza. Si no te gusta el nombre, pensaré en otra cosa más tarde. Al ver que la mujer de cabello oscuro no respondía, Susan sintió como si no le gustara el nombre. Por otra parte, ya le había dicho que era malo en nombrar. No, me gusta. La mujer de cabello oscuro reveló una hermosa sonrisa, asintiendo con la cabeza como un niño pequeño. Soy Sinren. Mirando la sonrisa de Sinren, Susan no sabía por qué, pero sentía como si la sonrisa fuera diferente de sus sonrisas anteriores. Era como si viniera directamente de las profundidades de su alma. Capítulo 24. Susan llegó a su habitación, que estaba vigilada por 2 guardias. Por lo general, nunca deja que ningún guardia se acerque a su habitación. Sin embargo, como la Saintes estaba además, dejó 2 aquí solo para asegurarse de que nada saliera mal. Aunque había hecho que la niña se comportara inicialmente, eso no significaba que realmente le diera rienda suelta en su palacio. Al ver regresar a Susan, los 2 guardias se inclinaron respondiendo antes de dar unos pasos hacia atrás, despellendo el camino para él.
Susan abrió la puerta y entró en la habitación. Tan pronto como entró en la habitación, fue recibido por una vista extraña pero esperada. Liu Fei estaba débilmente sentado en la cama. Su rostro estaba rojo de ira, pero su cuerpo estaba completamente débil. De hecho, incluso Susan podría matarla en este punto si quisiera, ya que la santa no podía usar ni un solo rastro de su aura celestial. Cuando la puerta se cerró, la santa abrió los ojos, notando movimientos dentro de la habitación. Tan pronto como vio a Susan en la entrada, su ira volvió a subir. Te mataré. La santa rugió de ira. Me drogaste de nuevo. Realmente. Sin embargo, me ves completamente bien, respondió Susan, sin reaccionar mucho. Caminó hacia la silla cercana y se sentó, simplemente observando a la niña en la cama. Todo había ido de acuerdo a su plan. Aunque Susan no sabía cómo funcionaba el espíritu celestial de la santa, una cosa de la que estaba seguro era que su espíritu celestial no podía protegerla de las drogas. Si ese fuera el caso, ella no habría sido atrapada la última vez. Ese pequeño detalle fue también lo que le dio esta pequeña idea. ¿Te gustó la comida? Mi chef trabajó muy duro para hacer comida para ti. La santa tenía ganas de toser sangre mientras escuchaba las palabras desvergonzadas de Susan. Estaba hablando como si quisiera que alabara la comida después de todo esto. Hombre despreciable. Morirás en mis manos un día, la pálida santa exclamó. Estaba tan enojada que si no estuviera tan débil ahora, ya se habría apresurado y atacado a Susan sin preocuparse por su vida y muerte. Santa, ¿realmente te sobreestimas? No. Susan preguntó sin una sola onda de emoción en su rostro. Si fueras tan capaz, no te habrías enamorado del mismo truco 2 veces. No se tomó en serio su amenaza. No era como si ella no quisiera matarlo antes. De hecho, ella quería matarlo incluso antes de ser secuestrada. Así que una pequeña burla no importaba mucho. De todos modos, si quieres dar algo de crédito, la receta para la cena vino de mí. De nada. Sinren se paró detrás de Susan, sacudiendo la cabeza ligeramente. Si no lo supiera mejor, habría pensado que Susan quería matar a la santa enojándola hasta la muerte. Si quieres saber la receta, no me importa compartir, continuó Susan. Después de todo, hice un gran esfuerzo para crear esta receta. Primero, la hierba del corazón de la estrella. Una hierba rara que incluso la dinastía eterna no tiene suficiente stock. Estoy seguro de que ya has oído hablar de eso. La hierba celestial que purifica el corazón y hace imposible que una persona mienta un día después del consumo. Al escuchar el nombre, la cara de Liu Fei se puso pálida. Había oído hablar de esa hierba, y su efecto fue exactamente el mismo que describió Susan. No podía entender por qué usaría esa hierba en ella ahora. Le había dado 2 días de tiempo para pensar en su decisión. Entonces, ¿por qué tenía que drogarla ahora? A no ser que se dio cuenta de que había sido engañada. Susan le mintió acerca de darle 2 días. De hecho, solo dijo eso para que durante los próximos 2 días, ella bajara la guardia. Como Liu Fei sintió que estaba a salvo durante 2 días, no tomó suficientes precauciones. Además, también entendió que todo lo que sucedió hoy estaba planeado. El delicioso desayuno y el almuerzo estaban completamente bien. Ella había revisado la comida antes de comer, después de todo. Como no había nada malo en el desayuno y el almuerzo, pensó que era el mismo caso para la cena y no tuvo cuidado. Otro truco sutil que jugó Susan fue no venir a la habitación en absoluto. Hizo parecer que estaba preocupado por algo y ocupado. De esta manera, Liu Fei bajó sus guardias aún más. Como Susan estaba ocupado, no tuvo tiempo de jugar ningún truco, o eso pensó ella. Fue solo ahora que se dio cuenta de lo equivocada que estaba. Incluso después de saber lo peligroso y astuto que era Susan, todavía lo subestimó. El segundo ingrediente, un artículo de 9º grado llamado veneno celestial. Un veneno que hace imposible que uses aura celestial durante un mes. En otras palabras, bienvenido a ser mortal. Una sola cepa del veneno es casi imposible de encontrar. Siempre que esté disponible en subastas, se vende a un precio muy alto. Incluso la dinastía eterna solo tenía una cepa. Y eso se usa en ti. No soy un buen anfitrión. Usted. Liu Fei apretó el puño. No podía creer que él hubiera usado un veneno como ese. Incluso el Palacio Celestial no tenía ese veneno.
Se decía que en todo el mundo, solo había 3 o 4 cepas de este misterioso veneno. El único defecto en este veneno fue que solo funcionó en guerreros celestiales y generales celestiales. Un celestial de la tierra o un celestial del cielo era inmune a él. Si ese no fuera el caso, este veneno habría sido aún más caro, ya que era casi imposible detectar este veneno. Si esto no fuera inútil contra el celestial y superior, podría haberse usado fácilmente para debilitar a los poderosos guerreros a un nivel en el que pudieran ser fácilmente asesinados. Y por último, Dringras. Susan declaró, sin preocuparse por este caótico que era la mente de Saintes. Desafortunadamente, Dringras solo entra en vigencia 2 horas después del consumo. No creo que necesite decirte lo que hace, ¿verdad? A pesar de que Yufei escuchó los 2 primeros ingredientes, todavía no estaba tan asustada como cuando escuchó el último ingrediente. Incluso si Star Hardgrass le hiciera imposible mentir, aún podría permanecer en silencio. Incluso si el veneno la debilitara, aún podría evitar que Susan obtuviera lo que quería, al no responderle. Sin embargo, Dringras era una droga que estaba comúnmente disponible. Solo funcionaba en personas que no podían usar Celestial Aura, haciéndoles sentir como si estuvieran en un sueño, incapaces de controlar sus acciones. Cuando estaba en ese estado delirante, no creía que todavía pudiera tener este nivel de autocontrol sobre sus palabras. Su rostro se puso pálido al instante. Con cómo estaba ahora, no podía guardar ningún secreto. Capítulo 25. La luna brillaba intensamente en el cielo oscuro, proyectando un brillo plateado sobre el paisaje mientras las estrellas brillaban como diamantes a su alrededor, formando constelaciones y patrones. Después de un interrogatorio que duró más de 3 horas, Susan había llegado al techo, sentado solo bajo la luz de la luna, perdido en algunos pensamientos. A través de Yufei, recibió mucha información. Bajo los efectos de la droga, la niña no podía mantener la boca cerrada, y a veces, incluso le contaba cosas que él no le preguntaba. Desafortunadamente, la información que recibe no pintó una imagen color de rosa del Palacio Celestial. Era más peligroso de lo que inicialmente pensaba. Acabo de acercarse al Palacio Celestial era difícil en sí mismo, y mucho menos el resto. Gracias a la Santa, al menos sabía de las cosas de las que tenía que tener cuidado, pero todavía tenía claro que todavía había muchos secretos que incluye la Santa no habría conocido. No importa cuán alta fuera su posición en el Palacio Celestial, ella todavía era una junior después de todo. ¿Por qué tenía que ser tan problemático? Mirando a la hermosa luna en el cielo, Susan murmuró como si hablara consigo mismo. Ni siquiera había pasado una semana desde que llegó a este mundo, sin embargo, ya estaba caminando sobre una cuerda delgada, sin embargo, tratando de encontrar el camino correcto que no terminó en su eventual muerte. El aire era fresco y crujiente, y una suave brisa agitó las hojas de los árboles en el jardín cercano, creando un poco de ruido crujiente. Permaneció en el techo bajo el cielo desesperado iluminado por la luna, sin siquiera darse cuenta cuando finalmente se durmió. A pesar de que no pudo mostrarlo, su cabeza estaba bajo mucho estrés. No pudo descansar en absoluto, teniendo que pensar en todo para no cometer ningún error. Nes. Susan frunció el ceño ligeramente cuando el primer rayo de luz solar cayó sobre su rostro. Al mismo tiempo, también se encontró allí. La voz no estaba clara inicialmente, pero cuando salió de su sueño, la voz se hizo más clara. Su Alteza. La voz volvió. Susan abrió los ojos, notando su séquito. Todavía estaba en el techo. Sin embargo, ahora que dormía un poco, se sentía un poco mejor y menos cansado. Se sentó, frotándose los ojos ligeramente mientras su entorno era algo brillante y su visión borrosa. Xia y Juan. Notó al hombre en la distancia que estaba respetuosamente de pie. Había un pergamino en la mano del hombre que aparecía como los pergaminos en los que se enviaban los decretos reales. ¿Qué haces aquí? Se puso de pie, acariciando su ropa ligeramente. A pesar de que acababa de despertar, todavía había un aura real digna a su alrededor. Hay un decreto del emperador. Hay un evento en el Palacio Real esta noche. Él quiere que tú también lo asistas, explicó Xia y Juan. Los otros príncipes y princesas también deberían estar allí. No tengo tiempo para reuniones tan sin sentido. Susan agitó su mano ligeramente cuando comenzó a caminar hacia las escaleras para bajar. Dailes que no puedo asistir.
Susan no tenía interés en asistir a los Royal Events en este momento. Tuvo que prepararse para su viaje a la Tierra del Caos también, después de todo. En cualquier caso, sabía que casi todos en el Palacio Real lo odiaban, aparte de su padre. De hecho, los otros príncipes habrían sido mucho más felices si hubiera muerto. El tercer príncipe también sabía todo eso. Si no fuera por la protección del emperador, estaba seguro de que los otros príncipes ya habrían enviado personas para matarlo. Es por eso que el tercer príncipe nunca solía prestarles atención. No le importaban los otros reales. En cuanto a tales eventos, el tercer príncipe nunca los había asistido, por lo que Susan no se sintió incómodo al rechazarlos. Me temo que esta vez no será fácil. Xia Huang dejó escapar un suspiro. Esta vez, Su Majestad ha emitido un real decreto. Me temo que es imposible ignorarlo. El real decreto. Susan frunció el ceño, deteniéndose en sus trucos. Así que tenía razón. Ese pergamino es un real decreto. Por lo que recordaba, el emperador nunca había emitido un real decreto para invitarlo en el pasado. Esto fue ciertamente más problemático ya que ignorar el real decreto no era diferente a faltarle el respeto a los antepasados reales. A pesar de que se suponía que era el favorito del emperador, no podía ignorar eso. No entiendo. ¿Por qué emitiría un real decreto para invitarme? No eres solo tú. Esta vez, Su Majestad emitió decretos similares para los 4 grandes jefes de familia y los príncipes. Esto nunca ha sucedido antes. Xia Huang exclamó. Incluso él no tenía una idea clara de por qué se emitió este decreto. ¿Por qué el emperador quería a todos en el palacio? Y eso también, tan de repente. Está relacionado con la desaparición de la santa. Esto será un gran dolor de cabeza si es verdad. Pero usar un real decreto solo para el Palacio Celestial. Eso parece poco probable. Aunque el Palacio Celestial es fuerte, no es en la medida en que el emperador revelará una debilidad para complacerlos. Pero entonces, ¿qué podría ser? Durante mucho tiempo, solo hubo silencio cuando Susan se perdió en pensamientos. Xia Huang tampoco se atrevió a molestarlo. ¿Hay alguna manera de obtener más información sobre esto? Después de un tiempo, Susan finalmente volvió en sí y preguntó. Desafortunadamente, Xia Huang solo pudo sacudir la cabeza en respuesta. Ya lo intenté. Es poco probable que descubramos de qué se trata hasta que realmente vayas allí por la noche. Tan problemático. Multa. Prepara el carruaje. Iré al Palacio Real esta noche. Al final, Susan tampoco tuvo otra opción. No importa de qué se tratara, todavía tenía que ir al Palacio Real. Eso me recuerda, obtuviste lo que te pedí. No puedo dejar que nadie en el Palacio Real vea mis ojos. Ah, sí. Lo tengo. Xia Huang asintió respetuosamente antes de entregar otro pergamino a Susan. Esta es una habilidad que no tiene muchos usos. Solo se puede usar para cambiar el color de tus ojos creando otra capa en la parte superior que otros no puedan notar. Cambiar el color de ojos. Susan tomó el pergamino, pero no lo abrió de inmediato. Xia Huang explicó además, si usas esto para recrear el color original de tus ojos, la marca estelar estaría oculta dentro de la nueva capa, ocultándolo de los demás en la reunión y haciendo que tus ojos se vean naturales. Susan no reaccionó mucho y simplemente bajó las escaleras con el pergamino. Como ya había usado su habitación como la prisión de la santa, usó otra habitación para sí mismo. Fue en esa habitación donde se sentó en la cama, estudiando el pergamino con cuidado. Dado que la habilidad que recibió no era una habilidad ofensiva o defensiva que pudiera usarse en la batalla, era mucho más fácil de aprender. De hecho, solo le tomó a Susan media hora tener éxito. Después de revisar sus ojos en el espejo para asegurarse de que nada estaba mal, finalmente suspiró aliviado. Todo iba bien por ahora. Desafortunadamente, todavía no tenía idea de lo que iba a pasar esta noche. El tiempo pasó muy rápido, y ya era de noche. Susan les dijo a sus guardias que vigilaran a la santa, que no era diferente a un mortal, durante el próximo mes. Era mucho más fácil detenerla ahora. Después de organizar todo en su palacio, se fue con Xia Huang. Un Royal Kerry ya estaba esperando en la entrada de su palacio para él. Capítulo 26. El Royal Kerry pasó por las carreteras.
A pesar de que la noche era un momento en que se suponía que las carreteras tenían muchas personas y carruajes, pero por el momento, las calles parecían estar en su mayoría vacías. De hecho, por ahora, muchas personas sabían que había algún tipo de evento en el Palacio Real al que asistirían muchas grandes existencias de la dinastía. Fue por eso, que muy pocas personas estaban afuera. No querían ofender accidentalmente a ningún noble bloqueando su camino. Los otros caminos siguen funcionando con cierta normalidad, pero el camino que conduce desde el Palacio del Tercer Príncipe hasta el Palacio Real estaba tan vacío que ni siquiera se podía ver a una sola persona. Debo decidir que a veces es realmente beneficioso tener una mala reputación. ¿No lo crees? Susan estaba sentado dentro del carro, mirando las calles vacías afuera, cuando de repente pregunta. Junto a él, una mujer estaba sentada. Desafortunadamente, esa mujer solo podía ser vista por él. En cuanto a Xia y Huang, no podía sentarse en el carro junto a un royal como Susan. Estaba en un caballo que conduce el camino frente al carro del tercer príncipe. El Palacio Real, donde reside el emperador, estaba muy animado esta noche. Se podían ver muchos carros fuera del palacio, con la insignia de las 4 grandes familias. Las 4 grandes familias eran majestuosas y dignas a las más. Sin embargo, cuando se trata del Real Decreto, incluido ellos, no se atrevieron a retrasarse. No querían llegar tarde. De hecho, también de ellos incluso llegaron antes de la hora mencionada en el Real Decreto. También se podían ver algunos carruajes reales, que ocasionalmente se detenían ante el Palacio Real cuando los príncipes y las princesas llegaban uno tras otro. A diferencia del tercer príncipe, los otros reales fueron muy diligentes, incluso si era solo para mostrar. De hecho, el tercer príncipe fue la última persona en el lugar entre todos los que fueron invitados. El carruaje del tercer príncipe se detuvo ante el Palacio Real. El Royal Eunuch, responsable de dar la bienvenida a los invitados, fue personal de las puertas del carruaje de Susan y le dio la bienvenida. Susan salió del carruaje, aterrizando en el suelo donde no se podía ver ni una sola mota de polvo, a pesar de que tantos carruajes llegaron uno tras otro en las últimas horas. Miró al Palacio Real. Su expresión no lo reveló, pero estaba un poco sorprendido. Había visto el palacio del emperador en los recuerdos del tercer príncipe, pero verlo con sus propios ojos fue una experiencia completamente diferente. ¿Puedes decirme cuál es el evento en el Palacio Real? ¿Por qué todos fuimos invitados tan repentinamente? Susan preguntó al eunuco mientras lo seguía dentro del palacio. Ah, es porque hay un invitado especial que vino a la dinastía hoy. Su Majestad solo quería dar la bienvenida al invitado correctamente como anfitrión. Como todos ya estaban allí, el eunuco le dijo directamente al tercer príncipe. La única razón por la que los demás no fueron informados antes fue porque Su Majestad no quería que la noticia se difundiera, ya que la identidad del invitado era algo especial. No me digas que mi suposición sobre el Palacio Celestial que envía gente aquí era cierta. Pero aún así, ¿para qué padre dé una bienvenida como esta? Podría ser que su líder vino personalmente. Susan no pudo evitar fruncir el ceño. Pasó por la entrada del Palacio Real con el eunuco, sintiendo como si hubiera pasado por una extraña barrera espacial que conducía a un mundo diferente. Sin embargo, ahora no era el momento de sorprenderse por los misterios de este mundo. ¿Quién es ese invitado? ¿Para qué mi padre vaya tan lejos? Sobreestimé la dinastía eterna. Oh, es porque el invitado tiene una posición similar a la de tu padre, respondió el eunuco. ¿Posición similar como mi padre? Susan quería preguntar directamente si era el líder del Palacio Celestial, pero si realmente estaban aquí para investigar a su santa, podría ser demasiado sospechoso si adivinara directamente su llegada. Lo sabrás pronto. El eunuco sonrió en respuesta. De todos modos, ya estamos allí. A partir de este momento, puedes ir solo. Se detuvo ante un portal espacial. Como el Palacio Real era tan enorme, no era factible que los sirvientes e invitados caminaran todo el camino. Es por eso que el emperador había creado estos portales espaciales en diferentes lugares para hacer el viaje más corto para los demás. Susan quería hacer más preguntas del eunuco, pero no había tiempo. Después de apuntarlo hacia el portal, el eunuco desapareció. Incluso él es tan fuerte como Xia y Huang. ¿Quién habría adivinado? Susan sacudió la cabeza ligeramente antes de entrar en el portal espacial. Incluso si fuera la cabeza del Palacio Celestial,
¿y qué? No podían hacerle nada. En cuanto a dejarles buscar en su palacio, de ninguna manera en el infierno iba a dejar que eso sucediera, incluso si tenía que tomar algunas medidas drásticas. Pasar por las grietas espaciales fue una experiencia realmente única. A pesar de que duró solo un breve momento, se sintió como si hubiera pasado una eternidad dentro de las grietas espaciales cuando salió. Al mismo tiempo, también sintió que su espíritu celestial de devorar se había despertado por sí solo cuando estaba dentro de las grietas espaciales, devorando algunos de los elementos espaciales. Desafortunadamente, su fuerza no aumentó. Cuando Susan salió del portal espacial, se encontró en el Salón Real. El Royal Hall era una vista espléndida para la vista. Era una vasta cámara con techos altos y decoraciones ornamentadas. Las paredes estaban cubiertas de tapices y pinturas que representaban la historia y la gloria de la dinastía. El piso estaba hecho de mármol pulido e incrustado con oro y piedras preciosas. La sala estaba iluminada por cientos de velas que colgaban de elaborados candelabros. El Royal Hall exudó un aura de elegancia, poder y majestad. Era tan grande que podía acomodar fácilmente a más de 10.000 personas. Incluso con cientos de invitados presentes en el Royal Hall, todavía parecía tan vacío. Ni uno solo de esos invitados era una persona débil. Entre los invitados, vio a muchas personas de los 4 grandes clanes. Al mismo tiempo, también vio a Chen Roujin en la distancia, quien lo miraba como si quisiera morderlo. Susan cambió su atención de los otros clanes a los reales en el otro extremo de la sala, cada uno con una copa de vino en sus manos. Además, cada uno de los príncipes y princesas reales estaba acompañado por muchas personas que querían acercarse a ellos. De hecho, incluso Chen Roujin estaba de pie con la princesa más vieja. El salón, que estaba lleno de charlas, de repente se quedó en silencio cuando todos notaron al tercer príncipe cerca del portal espacial. Capítulo 27. La atención de todos estaba en el tercer príncipe, cuya reputación era de un alborotador en toda la dinastía. De hecho, nadie pensó que iba a comportarse bien, incluso en esta situación. El largo periodo de silencio parecía algo incómodo. A diferencia de los otros príncipes, nadie se atrevió a acercarse al tercer príncipe, como si fuera una calamidad andante que pudiera destruir a cualquiera que se acercara a él. El largo periodo de silencio fue finalmente roto por una voz tranquila pero digna que se podía escuchar claramente en este silencio. Tercer hermano, estás aquí. Es bueno verte finalmente tomando en serio la invitación de nuestro padre. Susan levantó la cabeza, mirando la fuente de la voz. No le tomó mucho tiempo reconocer a la persona que había hablado. Era un joven gordito de unos 20 años que estaba vestido con una royal robe. Su cabello era negro azabache, al igual que sus ojos. Sin embargo, en el dorso de su mano izquierda, una marca estelar del 7º grado era visible. En general, Susan quería evitar la atención innecesaria, pero con su identidad, lo más sospechoso habría sido que no creara ningún problema. Segundo hermano. Él respondió perezosamente, caminando más cerca del otro extremo del pasillo donde se alojaban los otros príncipes. Te has vuelto aún más grande. No deberías empezar a hacer dieta. No quiero verte morir de un ataque al corazón a una edad tan temprana. Sería una pena si no pudieras asistir a la coronación del primer hermano y murieras antes de eso. Sus palabras revelaron claramente la actitud despreocupada que no se preocupaba por nadie a su alrededor. De hecho, hizo que los demás en el pasillo se sorprendieran aún más. El tercer príncipe claramente no mostró ningún respeto. Además, presionó todos los puntos de dolor del segundo príncipe, que siempre había querido convertirse en el próximo emperador. El segundo príncipe no era el príncipe heredero, pero sus ambiciones para el trono no estaban ocultas a nadie. Por eso había estado compitiendo con el primer príncipe. La cara del segundo príncipe se volvió algo fea de ira. En su mente, estaba maldiciendo a Susan por hablar mal de él, pero no lo mostró en su rostro. Solo podía reír en respuesta, ocultando su verdadero rostro detrás de su tranquilo exterior. Ja ja ja, es bueno ver al tercer hermano tan preocupado por mí. No te preocupes por mí, sin embargo. Estoy seguro de que viviré una larga vida. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de ti. Escuché que has hecho muchos enemigos. Realmente deberías tener cuidado, tercer hermano. El mundo es mucho más cruel y peligroso de lo que puedes imaginar. Mientras hablaba, trató seriamente de ocultar la intención de matar en su voz,
pero Susan lo notó. Aunque el tercer príncipe no tenía ningún interés en el trono o la corona, sino porque era el favorito del emperador, a todos los príncipes les preocupaba que pudiera convencer al emperador de que le diera el trono algún día. Ninguno de ellos quería ver ese día. Susan se detuvo ante el segundo príncipe, con solo un brazo de distancia entre los dos. ¿Crees que los hipócritas que sueñan día y noche con matarme pueden hacerlo? Puso su mano sobre el hombro del segundo príncipe, mirándolo a los ojos. Quién sabe, podría estar esperando que tomen medidas para poder tener la oportunidad de apuñalar una espada a través de su corazón abiertamente. El segundo príncipe no sabía por qué lo era, pero tan pronto como Susan colocó su mano sobre sus hombros, sintió una sensación innata de miedo en lo profundo de su interior, como si pudiera morir en cualquier momento. Inconscientemente dio unos pasos atrás sin siquiera darse cuenta. Fue solo cuando salió de su aturdimiento que se dio cuenta de que su frente estaba cubierta de sudor. No fue solo el segundo príncipe quien fue momentáneamente congelado. Incluso el príncipe heredero, que estaba parado no muy lejos de ellos, escuchó esas palabras claramente. Era como si las palabras estuvieran dirigidas hacia ellos en forma de amenaza. No mostró ninguna reacción y solo trajo su copa de vino cerca de sus labios, tomando un sorbo antes de continuar hablando con los herederos de los clanes influyentes que se habían reunido a su alrededor. A lo lejos, Chen Roujin subconscientemente se movió detrás de la princesa mayor. No había olvidado lo que pasó hace unos días cuando fue a conocer al tercer príncipe. Y para escuchar una amenaza tan abierta de él en este lugar, no pudo evitar estremecerse. El salón volvió una vez más al silencio. Esta vez, nadie habló, preocupado de que pudieran atraer la atención de la calamidad que ni siquiera dudó en amenazar al segundo príncipe de esa manera. El vasto salón era tan silencioso que si uno cerrara los ojos, habrían pensando que no había nadie allí. Susan no prestó atención a los demás. Había logrado su propósito. Simplemente tomó una copa de vino y comenzó a esperar para ver quién era el invitado. El largo silencio fue roto por el sonido de la gran apertura de puertas metálicas. Susan se volvió hacia la puerta como el resto. Allí, notó a su padre, luciendo tan majestuoso como siempre. El aura de su padre no era nada como lo había sentido antes. Era como si su padre estuviera lleno de fuerza. Incluso él no sabía lo fuerte que era su padre. Sin embargo, había oído que su padre era uno de los pocos celestiales en todo el continente. Su padre no estaba caminando solo esta vez. Estaba acompañado por otra persona. Sorprendentemente, la persona a su lado no era muy vieja. De hecho, era un hombre que parecía estar solo en sus últimos años 20. A pesar de su corta edad, el hombre tenía un aura real a su alrededor que no palidecía en comparación con su padre. A pesar de que los dos tenían una gran diferencia de fuerza, ambos tenían un temperamento similar al de un monarca. El joven estaba vestido de negro, pero su ropa era ligeramente diferente a la de su padre. Mientras que su padre llevaba una antigua royal robe hecha de los materiales más caros, el joven a su lado llevaba algo que le recordaba a Susan el atuendo oficial de generales militares en la tierra. La ropa no era completamente idéntica, pero había algunas similitudes. Desde los hombros de la ropa del joven, una túnica de dragón verde estaba drapeando, moviéndose mientras caminaba. Su corto cabello negro complementaba sus profundos ojos azules bajo las luces del Royal Hall. Susan no sabía si era su idea errónea, pero sentía como si el joven lo estuviera mirando ocasionalmente. Mientras Susan estaba pensando en ello, escuchó la voz de Sinren a su lado. Esto no debería ser. Capítulo 28. ¿Qué no debería ser? Preguntó Susan, manteniendo la voz baja. ¿También sentiste que algo anda mal con él? Siento un aura familiar en él. Sinren frunció el ceño. ¿Aura familiar? Susan preguntó, pero antes de que pudiera continuar cuando, escuchó la voz de su padre. Su padre estaba parado en la distancia, echando un buen vista a todos. No era libre que todos fueran invitados al Palacio Real después de todo. El emperador no se tomó mucho tiempo con su disco, solo presentó al joven a su lado. Sin embargo, la identidad del joven fue lo que sorprendió a todos en el pasillo. Inicialmente, solo unas pocas personas sabían quién era el invitado, pero cuando el resto se enteró, la reacción fue grande. Incluso Susan se sorprendió, sin esperarlo. En este mundo, solo había unos pocos grandes imperios como la dinastía eterna.
Cada uno de los grandes imperios controlaba vastas tierras y recursos. Miles de reinos más pequeños también estaban bajo estos grandes imperios. Uno de esos imperios era la dinastía Qin, que estaba en el lado occidental de la dinastía Eterna. En general, la dinastía Qin y la dinastía Eterna no tenían nada que ver entre sí. Si bien la dinastía Skai era algo parecido a un enemigo de la dinastía Eterna, la dinastía Qin siempre había sido neutral, sin interferir en aspectos de otras dinastías. Sin embargo, todo cambió hace unos 5 años cuando el emperador murió repentinamente. Nadie sabe la causa de la muerte, sin embargo, la noticia de un evento tan grande se extiende claramente en las dinastías cercanas, ya que el emperador anterior solo tenía más de 50 años cuando murió. Había muchos rumores en ese momento. Algunos rumores dicen que el emperador fue asesorado por un príncipe para el trono, mientras que otros declararon que el emperador fue asesorado por sus enemigos. Nadie sabía la verdad, pero todos sabían lo que había sucedido después de eso. Después de que el emperador falleció, la dinastía Qin estaba en un estado muy grave. Todos los poderosos clanes de la dinastía Qin comenzaron una rebelión para tomar el control del imperio. De hecho, la situación era tan mala que más del 70% de la tierra estaba bajo el control de los rebeldes que recibieron ayuda de otras dinastías en secreto. En ese momento, nadie esperaba que la dinastía Qin sobreviviera. Sin embargo, justo cuando estaba mirando si todo había terminado, las cosas comenzaron a cambiar. También fue en esa época cuando un nombre comenzó a subir. Qin Ye. Qin Ye fue el 7º príncipe de la dinastía Qin. Durante la mayor parte de su vida, había sido muy poco notable, sin atraer ninguna atención. Sin embargo, de repente saltó a la fama cuando la dinastía lo necesitaba más. En menos de 2 años, el joven, que solo tenía 20 años, cambió la situación. Bajo su liderazgo, no solo el imperio recuperó el control sobre su tierra perdida, sino que todos los rebeldes fueron asesinados. No importa qué plan se les ocurrió a los rebeldes, no podían tener éxito. En ese momento, incluso había rumores de que Qin Ye podía ver el futuro o era un estratega maestro que podía predecir cualquier cosa. Bajo su liderazgo, el imperio no perdió una sola batalla. Mientras que los rebeldes tenían 100 veces más soldados que el imperio Qin, el imperio todavía ganaba. También fue en esa época cuando todos los demás príncipes y princesas murieron repentinamente. Algunos pensaron que era el trabajo de los rebeldes, pero muchos creyeron que fue hecho por Qin Ye personalmente. Aún así, nadie se atrevió a interrogarlo. Después de terminar la rebelión, Qin Ye subió al trono, convirtiéndose en el nuevo emperador de la dinastía Qin. También ejecutó a todos los rebeldes, incluyendo a sus esposas e hijos. Se destacó en estrategias y estudiando a su enemigo. Sin embargo, también fue igual de despiadado al tratar con sus enemigos. Susan fue retomado ligeramente para descubrir que el joven en la distancia era el emperador de la dinastía Qin Qin Ye. El hombre de cabello oscuro sonrió. Parece que muchas personas me conocen en la dinastía eterna. Solo espero por buenas razones. Por supuesto. ¿Quién no apreciaría a un joven talentoso como tú? El emperador eterno se rió. Oh, déjame presentarte a mis hijos. La dinastía Qin siempre había sido neutral, manteniéndose fuera del negocio de las otras dinastías. Sin embargo, el emperador eterno se sorprendió cuando recibió una solicitud de la dinastía Qin mencionando que el emperador de Qin quería visitar la capital real. Esta fue una oportunidad perfecta para que las dos dinastías se acercaran. Además, el emperador eterno ya estaba muy impresionado con el joven que estaba a su lado, experto en estrategias de guerra. Creía que mientras pudiera hacer que la dinastía Qin trabajara junto con la dinastía eterna, era beneficioso para ambos. Esa es también la razón por la que dio una bienvenida tan pesada en tan poco tiempo. El emperador eterno hizo un gesto para que todos los príncipes y princesas se acercaran y se presentaran a Qin Ye. Aunque sus hijos tenían una edad similar a la de Qin Ye, el emperador sabía muy bien que no eran tan talentosos como él. El primer príncipe fue el primero en dar un paso adelante, ofreciendo respetuosamente un brindis por el emperador de Qin. No se olvidó de alabar la impresionante hazaña de Qin Ye, intentando acercarse a él. Qin Ye también habló amablemente, sin mostrar ninguna grosería. Uno tras otro, los príncipes vinieron y se presentaron, saludando a Qin Ye. Era lo mismo para todas las princesas que estaban un poco fascinadas por el emperador de Qin, que parecía tan guapo pero era tan poderoso y talentoso.
Ya estaba en igualdad de condiciones con su padre en posición después de todo. Saner, ¿qué haces ahí? Ven aquí. A diferencia de los otros príncipes, Susan no había avanzado en absoluto. Estaba parado en la espalda, bebiendo perezosamente su vino mientras ignoraba todo el fiasco de sus hermanos reales que estaba teniendo lugar ante sus ojos. Susan quería evitar esto ya que el tercer príncipe habría hecho lo mismo. Sin embargo, ahora que su padre lo llamó específicamente por su nombre, ya no podía ignorar esto. Entendió que había algo mal con el hombre. En cuanto a qué, esa era la pregunta en su mente. No mostró emociones extrañas y dio un paso adelante con calma. Soy el tercer príncipe, Susan. Encantado de conocerte. Habló casualmente. Príncipe Susan. Escuché que también eres muy popular en la dinastía. Chin-ye sonrió. Debo decir que tus ojos son realmente fascinantes. Como si estuvieran escondiendo muchos secretos. Capítulo 29. Susan se sorprendió un poco por la respuesta repentina, hablando de sus ojos. Estaba seguro de que incluso su padre no podía ver su star mark. Sin embargo, esto tampoco parecía una coincidencia de que Chin-ye estuviera hablando de repente de sus ojos, como si supiera algo. El emperador Qin también tiene muchos secretos que parece. Me pregunto si todos tus hermanos eran tan talentosos como tú. Qué pena que todos murieran misteriosamente cuando llegó el momento de que ascendieras al trono. A Susan no le gustaba la sensación de hablar con el hombre frente a él. Sin embargo, tampoco se contuvo, incluido si estaba seguro de que su padre lo regañaría por hablar así. Por extraño que parezca, su padre mostró una reacción sorprendida después de escuchar las palabras de Susan, pero aún no se enojó. Susan echó un vistazo sutil a su padre, que era realmente como decían los rumores. No importa que, sus ojos no revelaron ni siquiera un rastro de ira cuando se trataba de Susan. En cambio, hubo una extraña emoción que hizo que Susan sintiera como si pudiera ver un rastro de miedo hacia él a los ojos del emperador. No estaba seguro de si era su concepto erróneo o algo así. Emperador Qin, ven. Te presentaré a los demás. El emperador intervino antes de decidir a Susan que volviera y disfrutará con el resto. Chin-ye tenía una mirada divertida en su rostro mientras echaba un vistazo cuadrado a Susan, revelando una sonrisa tranquila. Fue un placer conocido, jovencito. Espero que tenemos más reuniones de este tipo en el futuro. El emperador Qin dirigió algunas palabras a Susan antes de seguir al emperador Qin, quien lo llevó a presentar a las otras personas importantes en el imperio. En el camino, se escucha a los dos emperadores hablar sobre la situación en la Tierra del Caos. Desafortunadamente, Susan no podía escuchar claramente de qué estaban hablando. Sosteniendo su copa de vino en sus manos, regresando a su mesa. Hoy, fue una celebración para dar la bienvenida al emperador de otra dinastía. Había cientos de mesas en el Royal Hall, con 5 sillas alrededor de cada mesa para que la gente descansara y disfrutara de la fiesta que venía. Después de que el emperador eterno presentó a Chin-ye a los demás, la celebración finalmente comenzó. Los sirvientes trajeron muchos platos deliciosos, sirviendo en cada mesa, comenzando desde la mesa principal donde estaban sentados 2 emperadores y sus asesores. Entre todas las mesas, solo había una donde solo una persona estaba sentada, dejando las otras 4 sillas cercanas vacías. O al menos así era como se veía, ya que nadie podía ver que en la silla justo a su lado, Sinren estaba sentado. Después de pasar una hora, la celebración finalmente terminó. Los 2 emperadores dejaron el Royal Hall primero. Susan también se levantó para irse. Sin embargo, antes de que pudiera dar un solo paso, vio a Chen Roujin detenerse a su lado. Ella tampoco estaba sola, ya que su padre estaba con ella esta vez. Príncipe Sen, quería disculparme contigo por el error de mi hija la última vez. El hombre de mediana edad colocó una ficha dorada sobre la mesa antes de Susan. Como una pequeña muestra de disculpa, quería ofrecerle mis negocios de alquimia en la capital. Espero que puedas perdonar a mi hija y olvidar lo que pasó. Susan esperaba que la familia Chen pagara a la familia real para limpiar su nombre. Sin embargo, no había esperado que el regalo le fuera dado directamente. Además, el regalo también fue bastante precioso. Fue aún más sorprendente ya que estaba seguro de que Chen Roujin ya le había contado a su padre lo que había sucedido. A pesar de saber eso, el hombre todavía podía mirar la imagen más grande, lo cual fue sorprendente. Espero que en el futuro,
ella no vaya a la casa de otra persona en medio de la noche con sus guardias e intente comenzar una pelea. No todos son tan amables como yo. En respuesta, Susan asintió. Recogió la ficha dorada antes de abandonar el Royal Hall. Los labios de Chen Roujin se retorcieron incontrolablemente mientras veía a Susan irse. No pudo evitar maldecirlo en su mente. Si eres una persona amable, entonces no hay una mala persona en el mundo. Susan salió del Palacio Real, entrando en su querillo, que ya estaba esperando afuera. Xia y Huang le abrió las puertas, dejándolo caminar dentro del carruaje sin poner ningún esfuerzo. En ese momento, Qin Ye se paró cerca de la ventana de la habitación que se le asignó. A través de la ventana, estaba viendo el carruaje de Susan siendo expulsado. Fate. Es tan voluble. Murmuró, apretando su agarre alrededor del libro verde en su mano derecha. Dime quién era ese hombre. Susan se sentó en el carruaje con Sinren. Ahora que no estaba en un lugar público, no necesitaba controlar su curiosidad. Preguntó directamente. No conozco su verdadera identidad, pero sentí una presencia familiar en él. Destino. Se sentía como Destiny. Sinren respondió, rompiendo el silencio. Destino. Susan frunció el ceño. Él no entendía lo que ella quería decir. Libro del destino, dejó salir Sinren, mirando por la ventana al Palacio Real en la distancia que aún era visible. Si lo que creo es cierto, entonces ese hombre sabe demasiado. Él ha visto el futuro. Tenemos que encontrar una manera de matarlo. Es demasiado peligroso. Libro del destino. ¿Quieres decir algo como ese libro de los deseos? Susan no esperaba que hubiera otro libro piadoso. Sin embargo, tampoco sonaba loco. ¿Qué podría ser más loco que un libro que podría conceder algún deseo? Es muy diferente del libro de los deseos. Book of Destiny permite a una persona mirar hacia el futuro a cambio de sacrificar su esperanza de vida. Sinren chasqueó los dedos, creando la ilusión de un libro verde flotando ante ellos. Libro del destino es mucho más débil que el libro de los deseos en lo que puede hacer. Es por eso que el costo que uno tiene que pagar para usarlo también es bajo. Cuanto más miras hacia el futuro, más sacrificas tu vida útil hasta que finalmente te quedas sin vida y mueres. No esperaba que estuviera en el reino celestial. Y eso también, con ese hombre. Susan miró a Sinren extrañamente. Me estás diciendo que necesitamos matar a una persona que pueda ver el futuro. No es más fácil decirlo que hacerlo. Aunque explica por qué nunca perdió una guerra. Eso significa que él también sabe de mí que posee el libro de los deseos, frunció el ceño, teniendo un mal presentimiento sobre esto. Hasta ahora, ya había hecho de algo así como el Palacio Celestial su enemigo, pero ahora también estaba la dinastía Qin que era aún peor. Era como si hubiera comenzado una batalla entre él y Qin Ye. Una batalla donde necesitaba desafiar al destino, una batalla entre el destino y los deseos. Capítulo 30. No estoy seguro de si él sabe que tienes uno. No puedo leer su mente. Sinren puso los ojos en blanco. Solo sé lo que te dije. Aparte de eso, tu suposición es tan buena como la mía. Después de un breve momento de silencio, continuó, lo que sí sé es que él ya usó el libro del destino para echar un vistazo al futuro al menos una vez. Lo adiviné, respondió Susan. La forma en que cambió el rumbo en la dinastía Qin durante la rebelión. Hubiera sido imposible a menos que hubiera visto el futuro. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde vio en ese momento? Aunque la pérdida de la vida útil no es tan aterradora a corto plazo, pero aún así, no sería lo suficientemente estúpido como para perder su vida así. Cada acción de su cambia el futuro que vio después de todo. Aunque inicialmente se sorprendió por la aparición de Qin Ye, ahora que lo había pensando con calma, ese tipo no era invencible. Al igual que le preocupaba usar el libro de los deseos, Qin Ye debe haber dudado en usar el libro del destino innecesariamente. Ahí fue donde mintió su oportunidad. Solo tenía que engañar al destino. Cerró los ojos, sin hablar más. También le dijo a Sinren que no hablara y le diera tiempo para considerar la situación desde todas las perspectivas, por lo que no se perdió nada. A lo largo del viaje de regreso, siguió pensando en la acción del hombre al acercarse repentinamente a él. Al mismo tiempo, algo parecía estar mal. Si supiera del libro de los deseos, no habría sido lo suficientemente ingenuo como para mostrarse tan abiertamente. Después de un largo periodo de silencio,
Susan finalmente expresó sus pensamientos. Si yo estuviera en su lugar y supiera acerca de una persona que poseía el libro de los deseos, en lugar de dar a conocer mi presencia a esa persona, me hubiera movido en la oscuridad y enviado asesinos que no podían ser rastreados hasta mí en caso de que esa persona sobreviviera y quisiera venganza. Miró a su izquierda en dirección a Sinren, quien parecía estar escuchándolo atentamente. Dijiste que el libro de los deseos es más fuerte que el libro del destino. Sinren asintió en respuesta. El libro del destino solo puede describirse como una ayuda auxiliar. Aunque puede actuar como una guía, aparte de eso, es inútil y uno tiene que hacerlo todo por sí mismo. Sin embargo, el libro de los deseos es diferente. Puede ser activamente, solía hacer casi cualquier cosa. Una última pregunta, ¿puede el libro del destino predecir el futuro del libro de los deseos? Preguntó además Susan. Sinren no entendió por qué hacía la pregunta. Ella solo sacudió la cabeza ligeramente. Si ese fuera el caso, el dueño anterior del libro del destino habría sabido dónde iba a aparecer el libro de los deseos, especialmente esos viejos monstruos. Habrían hecho cualquier cosa para obtener el libro de los deseos. Ya veo. En ese caso, mi suposición probablemente sea correcta. Él no sabe tanto como pensaba. Vino aquí apuntando al tercer príncipe y no a mí. Susan se sintió algo aliviado al darse cuenta de que la situación era mucho mejor de lo que podría haber sido. Como Chinye tenía tanta confianza en el destino que leyó, cometió muchos errores sin siquiera darse cuenta. Aunque parecía que Susan estaba al aire libre mientras Chinye se escondía en la oscuridad, tratándolo como a una hormiga, la realidad era muy diferente. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sinren, un poco intrigada. Como estaba conectada con Susan, al menos podía escuchar sus pensamientos en el pasado. Sin embargo, desde que despertó el espíritu celestial devorador, ella no podía saber lo que estaba pensando. No estoy seguro de cuándo Chinye recibió el libro del destino. Sin embargo, por lo que puedo adivinar, fue mucho antes de la rebelión. Siempre se había estado escondiendo de los demás, sin mostrar ningún rasgo extraordinario. Cada vez que recibió el libro del destino, ya había visto el futuro. Si no me equivoco, él ya sabía sobre la muerte de su padre en el futuro y la rebelión. O tal vez él mismo mató a su padre para asegurarse de que la rebelión que vio en el libro del destino sucediera mucho antes. La rebelión fue el momento perfecto para que él se ocupara de todos, desde los enemigos de la familia real que podrían hacer inestable su futura posición en la dinastía hasta sus propios hermanos que podrían haber competido por el trono. Cuanto más hablaba Susan, más impresionado se sentía. Tenía la sensación de que Chinye era más paciente de lo que pensaba. Cuando el carruaje regresó a su palacio, las calles estaban nuevamente vacías, dándole una vista muy solitaria de las calles de la ciudad. Sin embargo, todavía mantuvo su mirada por la ventana, como si a pesar de que estaba mirando las calles vacías, su visión mirara mucho más lejos. Debe saber que el futuro cambia constantemente una vez que se involucra. Por eso probablemente no miró mucho más hacia el futuro hasta que ascendió al trono. Sin embargo, una vez que ascendió, trató de mirar mucho más lejos de lo que había mirado antes. Al menos, eso es lo que yo habría hecho. Miró lo más lejos posible hasta que encontró el punto donde sintió que debía hacerlo. Intervenir para cambiar el futuro. Su mirada perezosa volvió a Sinren, quien estaba un poco desconcertado por la cantidad de cosas que Susan había logrado descubrir. Aunque sabía que él solo estaba adivinando mientras se mantenía en el lugar de Chinye, todo lo que dijo no parecía lejos de la verdad. Al menos eso es lo que habría hecho una persona sabia. ¿Puedes adivinar cuál fue ese punto?, preguntó Susan con calma. Por su mirada, estaba claro que ya sabía la respuesta, pero quería que Sinren la dijera. Tú. Sinren respondió con cierta incertidumbre. Ese punto fuiste tú. Equivocado. Susan negó ligeramente con la cabeza. Ese punto en el que decidió intervenir no fui yo. Sinren frunció el ceño, aún más confundida. ¿Y qué? Era el tercer príncipe. Susan parecía algo divertido, como si lo encontrara interesante. Solo vine aquí hace unos días. La dinastía Qin envió una carta pidiendo permiso a mi padre para su visita hace al menos una semana. ¿Qué nos dice eso? Es que yo no soy el objetivo. Dado que el libro del destino no puede ver el futuro del libro de los deseos, ciertamente no puede ver los cambios que el libro de los deseos puede causar repentinamente en el futuro gracias a los deseos.
Los deseos son los que desafían destino. El libro del destino vio el futuro. Pero no vio el futuro conmigo, ya que yo ni siquiera estaba aquí en ese momento. Como ni siquiera existía, mis acciones no se podían predecir. ¿Qué dice el libro del destino? El destino vio que era el futuro con el tercer príncipe.